How's everyone doing today? So good to see you. Welcome. Would you stand with us? Let's lift our voices together. Here we go. People wandering, purpose that's drifting, chasing a feeling, a place of belonging, a place we can let go of all of the shame that we borrow, and all of this searching has brought us to one thing. Jesus is calling out. There's a seat at the table. Lay your burdens down. Heaven is getting louder now. We're singing with angels. Can you hear the sound? Can you hear the sound? Oh yeah. The story is changing from peasant to prince in the making. Your presence gives worth to our dreaming. Look, our dream is better than scheming. So riches and status, we're leaving. This world's got nothing I'm needing. 'Cause the maker who came up with breathing is bringing us into his kingdom. Jesus is calling out. There's a seat at the table. Lay your burdens down. I know that heaven is getting louder now. We're singing with angels. Can you hear the sound? Oh, come on, lift it up. Can you hear the sound? And heaven's gates have swung wide. The veil between you and I torn clean apart. And back to the start. You're stepping into this space to bring us out of our graves, back to your heart, oh, back to the start. Oh, heaven's gates have swung wide. Oh, the veil between you and I torn clean apart, and back to the start. I know that you're stepping into this space, oh, to bring us out of our grave, back to your heart, oh, back to the start.
Your love never fails, and your grace never ends. When trouble may come, this my song even when, 'cause I'm standing tall on your promises. Oh. God is faithful, beginning to end. Yeah. And I might be shaking, but I lift my hands, yeah. And I choose to praise with all that I am. Oh, I choose to praise, and I choose to praise with all that I am. My song even when, 'cause I'm standing tall on your promises. Standing tall. Whatever may come, whatever may pass, we'll stand on this rock in my confidence. Whatever may come, whatever the cost, I'm standing tall on your promises. Whatever may come, whatever may pass, I will stand on this rock, you're my confidence. Whatever may come, whatever the cost, I'm standing tall on your promises. Oh, I'm standing tall on your promises. I'm standing tall, yeah. And I'm standing tall on your promises. Your love never fails, and your grace never ends. When troubles may come, this my song even when, 'cause I'm standing tall on your promise. Oh, I'm standing tall on your promises. Your love never fails, and your grace never ends. Oh, troubles may come, this my song till the end, 'cause I'm standing tall on your promises. And I'm standing tall on your promises. Oh. Standing tall on your promises, God. And I'm standing tall. Peace like a river flowing freely to the sea. And I hear you calling, come to freedom, come to me in every breath and in every season. We sing her the song. You are the song I sing, and you are the air I breathe. I know that all good things come from you, God. Come on. So open my eyes to see your mercy in everything. And I know that all good things come from you, God. And hope like a sunrise every morning, you are calling
to life. Come out of hiding, come out of darkness, come and step into the light. A new day is dawning, come see the beauty. Oh, the future is alive. Oh, the future is alive. In every breath, in every season. You are the song I sing. You are the air I breathe. And I know that all good things come from you, God. So open my eyes to see your mercy in everything. I know that all good things come from you, God. They come from you, God. Every good and perfect gift comes from you. So we sing hallelujah. Every breath, in every season. Well, I hope you all had a fantastic Thanksgiving. Bueno, espero que todos hayan tenido un fantástico acción de gracias, tiempo con familia, amigos, comer buena comida, así que yo pensé que este fin de semana iba a predicar de la glutonería. No, estoy bromeando. No soy tan hipócrita para hablar de eso, pero lo que quiero hablar es del 276. Ese es el número de veces que Dios es mencionado como Padre en la Biblia. Y si estuviste la semana pasada, Ashley nos enseñó de que de esas 276 veces, ¿sabes cuántas son del Antiguo Testamento? La primera mitad de la Biblia son 3 veces. Y no describe a Dios como un padre personal, sino como un padre de naciones. Y Él no puede ser tu padre personal hasta en el Nuevo Testamento y solamente por Cristo Jesús. La mayoría de los usos de Dios como padre viene de Jesús directamente. Él es el único que puede introducir esa conexión tan personal con tu Padre Celestial. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y la razón por la cual este tema es tan importante para mí es porque yo creo que la Biblia, como cristianos, nos habla de que somos adoptados. Y mi hijo ha adoptado a mi nieto. Y ha sido una jornada muy interesante para todos nosotros, ver el amor de mi hijo y su esposa y adoptar un niño que se llama Dominic.
Y tengo que decirte, lo amamos. Él es parte de nuestra familia. De hecho, él es una foto de Dominic. ¿Verdad? Sí, claro. ¿Cómo no puedes amarlo? Pero lo que sabemos acerca de hijos, niños que son adoptivos, es que muy a menudo tienen un trastorno de apego. Quizás a él no le suceda, pero un trastorno de apego es cuando un niño ha sido abusado, abandonado o descuidado. Y los hace temerosos al mundo. Estos son algunos de los síntomas de niños con trastorno de apego. Se les dificulta recibir o mostrar afecto. Este no es Dominic, lo repito, pero puede ser en su edad de juventud o su edad adulta. Va a ser obvio para él que es adoptivo. La segunda característica es que las relaciones tensas hay porque batallan con la confianza. O sea, hay relaciones tensas porque se batalla con la confianza. Algunos de ustedes saben exactamente lo que significa esto. La tercera característica es que utilizan el aislamiento o la ira para alejar a las personas. Ahora, ¿por qué vas a alejar a las personas si tú has sido alejado, tú has sido rechazado? ¿Por qué vas a rechazar a otros? ¿Por qué? Porque no se sienten dignos de ser amados, así que temen al rechazo. Y esta es una descripción de lo que sucede en cuanto al trastorno de apego. Ahora, para nosotros, porque no estamos viendo a través de la perspectiva de Dominic, sino de la perspectiva de mi hijo. Él escogió a Dominic. Y él tiene 2 hijas biológicas. Él no tuvo elección sobre ellas. Cuando ellas salieron, eso fue lo que recibió, le tocó y ya está. No había póliza de regreso. Pero para Dominic, ahora, digamos que años más adelante, algunos de ustedes han vivido esto y saben de esto mejor que yo. Y que más adelante en la vida piensas en por qué mi padre biológico o madre biológica me rechazaron o me abandonaron. ¿Por qué me abusaron? Y le das peso a esa voz de aquella persona que te rechazó por encima de la voz de aquella persona que te aceptó, que te eligió. Mi hijo escogió a Dominic. ¿Por qué Dominic va a escuchar la voz de alguien que lo rechazó o que lo abandonó? Y me recuerda de esta canción que salió en este año, una canción country de Elvis Shane que se llama My Boy, mi niño. Y él expresa en esta canción lo que muchos de ustedes han sentido como padrastros o padres adoptivos. Quiero que escuches 30 segundos de esta canción, My Boy. He ain't my blood, ain't got my name, but if he did, I'd feel the same. I wasn't there for his first steps, but I ain't missed a ball game yet, and that ain't ever gonna change. I could never walk away. Yeah, he's my son, and that's my choice. He ain't my blood, but he's my boy. Él no es mi sangre, él es mi chico. Me encantó esa frase. Si puedes escuchar a Dios hablar lo mismo sobre ti. Yo no creo que es no natural o inusual que personas tengan dificultad con este concepto de que Jesús nos presenta a Dios como el Padre. De hecho, la mayoría de las personas en la iglesia, tú y yo, batallamos con esto. Yo voy a ser honesto. Esta idea de que Dios es mi Padre personal, celestial, por adopción, yo no creo que esté ahí en ese punto. Algunos de ustedes predican y dicen, bueno, es que tú eres pastor, estás en el staff. Yo lo sé. Pero este es el secreto que quizás no sabes. Y es cierto para muchos pastores. Que muchas veces yo sirvo no porque Dios es mi Padre, sino porque quiero tratar de ganarme el amor del Padre. Si predico el mensaje correcto, si hago cosas correctas, entonces seguramente voy a ser digno de que mi Padre me ame, pero no funciona de esa manera. Y tú sabes que no funciona de esa manera. Tenemos en nuestra iglesia, como igual que otra iglesia, tenemos este trastorno de apego espiritual. Y muchas veces no sabemos, porque no sabemos diagnosticarlo. Así que quiero ayudarte de cómo diagnosticar y de identificar si tenemos trastornos de apego espiritual. Al igual que el trastorno de apego biológico, número 1, el dificultad para adorar.
Vienes a un lugar como este y ves gente que está cantando y adorando y sientes que todos se están conectando con Dios excepto tú. No es cierto, pero te sientes de esta manera. Y te preguntas, ¿por qué estas canciones no me mueven a mí de la misma manera? ¿Por qué el mensaje no me mueve a mí de la misma manera? Quizás tengas trastorno de apego espiritual. Un segundo diagnóstico es que batallas en confiar en Dios. Y esto se manifiesta en tu vida de oración. Tú analizas qué tanto oras, las cosas por las que oras, y luego dices, no sé si puedo confiar en Dios. ¿Realmente puedo orar por mi matrimonio, por mis hijos? ¿Puedo confiar en Dios para mi futuro? Si mis oraciones son distantes de Dios, quizás tengas trastorno de apego espiritual. Otra cosa es que evitas los grupos en casa para no volverte vulnerable. Muchas personas dicen, no quiero ir a ese grupo, no es para mí. Pero muy por dentro están pensando, es que si voy a tener que ser vulnerable. ¿Y sabes por qué? La cuarta característica es que no nos sentimos dignos o tememos al rechazo. Yo he experimentado el rechazo en mi vida, así que ¿por qué voy a ir a un grupo donde puedo abrirme, ser vulnerable y ser rechazado? Todo esto indica una dificultad y muestra un trastorno de apego con Dios. Déjame preguntarte, ¿este eres tú? ¿Estas características te resuenan? ¿Tendrás tú un poquito de trastorno de apego espiritual? Hay una solución. Si tú has adoptado o has criado un niño que no es tu hijo, tú entiendes esto. Si tu hijo, tu niño, está teniendo dificultad en apegarse contigo, tú lo llevas con un consejero y ellos escuchan una voz diferente. Escriben un nuevo guión y en vez de creer de sí mismo lo que todos los demás dicen acerca de ti, tú crees lo que el padre adoptivo o tu coach dice acerca de ti y tú puedes escribir un nuevo guión. De hecho, te voy a dar el guión, todo de entrada por delante para que tú puedas ver a Dios como tu padre personal. Y yo lo necesito tanto como tú. Y este es el escrito, este es el guión y viene de la Biblia directamente. Número 1, yo soy digno de ser amado, aún con mis defectos. ¿Has pecado? ¿Tienes defectos? Claro que sí, todos tenemos. Pero si tú crees que tus defectos, tus errores, te va a hacer indigno del amor de Dios, eso va a crear un trastorno de apego. Número 2, yo soy tan valioso que alguien se sacrificaría por estar conmigo. Dios envió a su hijo a sacrificar su vida, su hijo, para que tú puedas convertirte en su hijo. Número 3, soy importante para los demás y puedo hacer sus vidas mejor. Este es el guión que el Hijo de Dios sabe de corazón y lo siente en su corazón o su corazón. Para mí, esto no es solamente teoría, no es solamente teología. Esto es vida real. Y quiero leerte 3 pasajes bíblicos que va a darle soporte a este guión de 3 partes. Pero antes de leerte la Biblia, si vamos a ir a un pasaje antiguo, quiero darte un pasaje actual y espero que sea aplicable esta historia para ti. Y se trata de Nicole, que ha tenido no solamente un padre biológico que la abandonó, pero también tuvo un trastorno de apego espiritual. Esta es su historia. I would say my story is full of so many ups and downs. I found out I was adopted when I was 8 years old, and a woman that I thought was my aunt was really my biological mom, and the cousins that I thought I had were actually my siblings. I don't know much about my biological dad. I do know his first and last name. I've never seen a picture of him or really know anything other than he left me. And they said after I was born that he did try to go to court and fight for me, but my birth mom wouldn't let him and kind of ran him off after that. And I never searched for him because I felt like if he truly loved me, if he knew I was out there, why would he not come find me? After I found out I was adopted, which was about 8 years old, my adopted dad was diagnosed with stage 4 cancer.
and they gave him a prognosis of 6 months to a year. And it actually escalated really quickly. He died 3 months to the day that he was diagnosed. And I felt like if God was truly this amazing, loving father, why would he take away not only my birth dad, but the dad who chose to call me his own? Why would he take away 2 dads from me? Growing up, I felt like God was absent, that he was there somewhere, but not with me. And I really thought of him just like my earthly dad, where sure, he knew who I was, but he wasn't part of my life. People would tell me, well, you're just gonna end up just like your birth mom. You're gonna be out on the streets like her, you're gonna end up in jail, you're gonna do X, Y, and Z. They kept telling me who I was gonna be, so I said, fine, I'll be the Nicole that you say that I am. And I completely ran from God. And I did everything I could to show them how unworthy I was. And it wasn't until after high school, after I had gone down a really dark path and I had my daughter, where I really realized God was loving the whole time, and he knew I needed him, and he was always there, but he was waiting for me to realize it. And now, as an adult, I have never felt closer. I feel so loved and cared for and cherished that I want everybody to feel that love that I feel. And one of the coolest things that I remember is probably about 5 years ago, I was sitting in a Bible study, sharing a little bit of my story with the ladies that were in my T group, and we were actually talking about adoption. And I hadn't told that many people that I was adopted yet, and I was sharing with those ladies. There was this really cool portion where it was talking about how when you're adopted by God into his family and you're called his daughter, that you take on his name and everything in your past is wiped away. And I just sat there and just kind of thought, wow, there is literally nothing I have done in my past that he hasn't forgiven me for. There is nothing I did that he won't say, that's my daughter. I love her and she is my own. It was one of the coolest moments I have ever experienced. ¿Alguien se relaciona con esto? Esta puede ser tu historia. De ir de un trastorno de apego a sentirte amado, valioso, deseado por tu Padre Celestial. Pero va a requerir que tú escribas un nuevo guión y escuchar una voz diferente. No la voz de aquella que está atrás de ti, sino esa voz que está arriba de ti. Así que déjame hacer todo lo más simple que pueda. Todo este sermón está en una oración. Todos somos hijos de Dios por naturaleza. Los cristianos son hijos de Dios por adopción. Y la diferencia es que cuando tú eres adoptado por Dios, tú eres parte de su voluntad, eres parte de su testamento. Y quiero leer un versículo que nos va a ayudar a entender esto. Todos somos hijos de Dios por naturaleza. Vamos a empezar por aquí. Me recuerda un pasaje en el libro de Hechos. El libro de Hechos está en el Nuevo Testamento. Es como el libro histórico que nos lleva de los primeros 40 años de la iglesia, de 80-30 al 7-30. Y el apóstol Pablo está predicando en todos los centros principales, en los capitolios, en la capital religiosa de Éfesos, en la capital de gobierno en Romano, y aquí está en la capital de educación, que es en Atenas. Y él ha estado predicando en el mercado y todos están reunidos con él y dicen, no, nunca hemos escuchado algo como esto. Y las personas de Atenas en esos días era como la universidad más prestigiada. Y la gente más intelectuales eran llamados los areópagos. Así que traen a Pablo a una reunión privada arriba de una cima que se llama Areópago. Amo este lugar. Está a la sombra de lo que es el Acrópolis. Es un lugar de poder. En esta cima caminó Sócrates, Aristóteles, Platón y Alexander el Magno. Y ahora Pablo está aquí. Es como si alguien me llevara a Stanford a hablarle a los intelectuales del día.
estaría lleno de temor. Y Pablo está predicando este mensaje. Y quiero que escuches lo que él dice en su lenguaje, en sus términos. Versículo 26. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran en toda la tierra. Y marcó los tiempos señalados en la historia y los límites de sus tierras. Dios hizo esto para que lo buscaran y tal vez lo alcanzaran y lo encontraran, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Ahora, lo que Pablo dijo aquí tenía sentido, porque ellos podían reconocer a Dios que Él era el Padre del mundo, el Creador del mundo, pero esto no está lejos de ninguno de nosotros. Esto no tenía sentido a ellos, así que Pablo trata de comprobarlo, no con escrituras, porque ellos no conocen la Biblia. Él hizo un refrán, o más bien habló acerca de un poeta griego. Dice, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Esta es una frase de Epimenides. Y luego continúa diciendo, como algunos de ustedes propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Y esto viene de Aretas. O sea, Pablo está diciendo, ustedes saben que Dios es creador, pero ese creador también está cerca. Y yo creo que aun si esta es la primera vez que vienes aquí a CCV, o incluso tu primera vez en cualquier otra iglesia, tú sabes que has tenido un encuentro con Dios. Quizás fue en la cima de una montaña, o en el borde de un océano, el nacimiento de un bebé, una tormenta. Tú has sentido a Dios. No sabes quién es Él porque todo lo que estás obteniendo en la naturaleza es un poco de Él, pero no lo estás viendo cara a cara. Pero tienes este sentir de que de alguna manera puedo acercarme a este Dios y puedo conocerlo porque soy su creación. Esto es lo que significa ser hijo de Dios por naturaleza. Pero lo que Jesús ofreció es mucho más que esto. Cuando Él empezó a escribir a Dios como el Padre, no el Padre de naciones, sino como tu Padre personal, eso cambió todo. Y quiero mostrarte el siguiente pasaje que para mí es tan importante. Si vas a entender y reescribir un guión en tu vida, tú tienes que entender que antes de ver a Dios, Él te vio a ti. ¿Tú crees que estás aquí en la iglesia o estás viendo en línea porque tú tenías esta idea o este pensamiento de decir, yo voy a buscar a Dios? No, Él te buscó y Él te persiguió mucho antes de que tú lo conocieras. Juan 6:40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y 4 versículos después dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Esto de hecho me recuerda del noviazgo en la universidad. Yo fui maestro en la universidad por muchos años, muchas décadas, y yo vi muchos jovencitos y jovencitas enamorarse. Y regularmente los hombres se paran el cuello y dicen, sí, yo la perseguí, yo la alcancé y la enamoré. Y yo les digo, no, ella te persiguió a ti mucho antes de que tú la persiguieras. No siempre es cierto, pero yo lo vi muchas veces que los hombres son inadvertidos. Ella lo ve a él primero y dice, me gusta. Y luego empieza a estudiarlo al punto donde lo empieza a perseguir, a cazarlo. Mujeres, ustedes saben a lo que me refiero. Van a su arsenal, que es el baño, y empiezan a sacar estas armas. Se pone maquillaje, se viste bien, se echa perfume. Y después ella conoce los movimientos, su horario, y se posiciona donde sabe que él va a pasar por ahí. ¿Culpable? ¡Oh, hi! No sabía que ibas a estar aquí. Mentirosa. Y él cae como un animal. Y luego todavía dice, yo la perseguí. Y muchos de nosotros pensamos que nosotros perseguimos a Dios. Antes de que tú nacieras, Él te creó. Él te había buscado. Él había descrito tu futuro. Él estaba hablando vida a tu vida. Él te ha estado persiguiendo toda tu vida. Y muchas veces,
cuando sentimos esta distancia entre nosotros y Dios, decimos, Dios está tan distante y lejano a mí. ¿Qué tal si esa distancia entre tú y Dios está de tu lado? Es un muro que tú edificaste y no Dios. ¿Qué tal si eres tú el que te alejaste debido a trastorno de apego espiritual y Dios te ha estado persiguiendo implacablemente? Todos somos hijos de Dios por naturaleza, pero los cristianos son hijos de Dios a través de la adopción. 5 veces en el Nuevo Testamento describe nuestra relación con Dios como ser adoptados por Dios. Y es una palabra griega muy interesante, son 2 palabras unidas, compuestas. Y las palabras son hijo y posición, opuesto. Dios toma el título de hijo, hija, y lo posiciona, lo pone en ti. Está diciendo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Es su decisión adoptarte. Independientemente de lo que las voces digan en tu pasado, o las voces alrededor de ti ahora mismo, la voz de tu padre arriba de ti te dice, yo te he elegido. Tus culpas, tus fallas no son barreras porque yo envié a mi hijo a morir por ti para que tú y yo podamos estar cerca. Y si tú no puedes recibirlo, entonces tú puedes ser adoptado por Dios. Si tú puedes recibir esto, ¿cómo funciona esto? Este es nuestro tercer pasaje, Romanos 8. Vamos a empezar a leer el capítulo 8, versículo 14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que déjame desarrollar esto. Porque la manera en la que tú eres adoptado es poner tu fe en Cristo Jesús. Y aquí hacemos lo que la Biblia dice, es ser bautizados. Así que tú decides, voy a darle a Dios mi vida, voy a poner mi fe en Cristo Jesús. Y en acción a eso, en respuesta a eso, enfrente de otros, soy bautizado, que es un símbolo de que soy enterrado, así como Jesús fue enterrado, sepultado. Y al salir del agua, así también Jesús fue resucitado del agua. Y ya no es tu vida, es la vida de Jesús. Es Jesús en tu vida. Y en el segundo en el que tú pones tu fe en Cristo Jesús, Dios pone su espíritu en ti. Y a Él le llama esto el sello. Dios le llama esto el sello. No es como un sello de Tupperware. Es como un sello de anillo. ¿Lo has visto que tiene una imagen inverso? Y si tú estás enviando un documento y quieres poner tu autoridad en ese documento, tú cierras el documento, pones arcilla y antes de que se seque, tú presionas tu anillo. Y eso es precisamente lo que Dios hizo contigo. Así que cada persona que ve ese documento sabe que pertenece a aquella persona que tiene el anillo. Y tú le perteneces a esa persona que te selló, que dio su espíritu en ti. Y esa es la manera en la que somos adoptados por Dios el Padre. Versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Esto es un trastorno de apego espiritual, tener miedo. Si tú tienes miedo de que Dios te va a rechazar, si tú tienes miedo de que no vas a alcanzar la meta de Dios, de que otros te van a juzgar, esto es un trastorno de apego espiritual. El espíritu dentro de ti, el que te ha sellado, que dice, esto es un documento legal, esta es una adopción legal a través de la sangre de Cristo, esa persona te da un espíritu que no es de temor. Y continúa diciendo, el espíritu que recibiste te trajo como hijo adoptado, el cual te permite clamar, Abba, Padre. Ashley nos enseñó la semana pasada que Abba es una palabra aramea que significa papi. Es tu padre. Y el corazón de Dios, ¿qué crees que es lo que hace cuando tú le llamas papi? Abba. Ya no voy a tocar o poner la canción de Elvis Sean, pero quiero leer la línea que más me encantó, como si Dios te estuviera hablando a ti. Dice, me golpeó como un tren la primera vez que él me dijo papá. En una imagen de crayón de 3 figuras de palitos con todos tomados de la mano, su mamá dijo, entiendo que sí es demasiado pronto para esto, y no la dejé terminar. Lo llevé a la cocina y lo puse en el refrigerador. Yo no sé si Dios tiene un refrigerador en su trono, pero si lo tiene, Él tiene
tu foto en ella. Dios no solamente quiere ser un padre de la iglesia, un padre de las naciones. Él quiere ser tu padre personal. Y Él sabe que tú lo necesitas también. Para muchos de ustedes, esto golpea porque tú has sido abandonado, o abusado, o abusada, o descuidada. Y el amor de Dios es difícil de imaginar que Él te ama a ti. Pero si puedes escuchar la voz de tu Padre, vas a ahogar las voces de los demás y puedes escribir un guión diferente. Y este guión no solamente es diferente para ti, es diferente para las personas con las cuales tú vas a tener influencia e interacción. Porque la tercera parte de nuestra nueva narrativa es que tú eres importante para otras personas. Y ellos dependen de que tú estés en tu mejor ánimo y tu mejor estado. Porque cuando sabes que eres amado, cuando eres adoptado, solamente te hemos dado la mitad de la historia de Nicole. Nicole, de hecho, es uno de nuestras pastoras en nuestro personal, en el campus del Este, y trabaja con nuestros estudiantes. Y quiero que escuches su historia. I was the assistant director of a preschool at the time, and I was pregnant with our third child and decided to stay home after that for a little while, and I quit my job and stayed home with the kids. And that's when I got into ministry. I actually started to volunteer in the front office, and I was good at that, so they hired me as an admin. And I figured that was my role. I was good at being an admin. I knew how to file papers. I knew how to process and do the work. And God had other plans for me. And that's when a position opened for a kids pastor. And the campus pastor at that time had said, "Hey, you've worked with kids, like why don't you think of moving into a pastoral role?" Moved over to ministry in the kids area, and I was there for about 2.5 years, and then I started serving as a student coach, and that just, I could feel it. I felt a fire inside, and I moved from kids ministry to be a student pastor, and that's where I'm currently at now, and I am loving it. Everything I had been through in my life, with my adoption, my adopted dad dying, he knew I needed to experience all of those valleys and all of those pits so that I would have the experience and the thick skin to be able to walk students through those very dark and real things in their life now. I think with my life experience, it's been really rewarding for me to be able to share with students, especially in this day and age where they're constantly barraged with the world telling them who they are, or the world telling them what their identity should be. And I know what it's like to walk around with that label that somebody else has given you. And it's so cool to sit down across from a student, having coffee with them and telling them to rip that label off that somebody else has given them and to put on the label that God gave them. And that is a child of God. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. And who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep.
am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. I am for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me, 'cause I'm a child of God, yes I am. Sí, lo soy. Cantaron esto como si lo cantaran en serio. Yo sé que esto es un mensaje difícil para todos, porque trae memorias del pasado, de abuso, de descuido. Muchos de ustedes tuvieron un padre que ni siquiera lo conocieron. Algunos de ustedes saben mucho. O tuvieron un padre que siempre vino en la noche, pero nunca estuvo presente. Y creo que todos tenemos, o muchos de nosotros tenemos heridas del padre. Y entre más grande la herida, más grande la necesidad de conectar con tu Padre perfecto, tu Padre celestial. Y lo puedes hacer. Puedes escribir un nuevo guión. Ashley la semana pasada nos enseñó a empezar a orar con esta palabra. Padre. Y quiero que lo continúes haciendo. Y esta semana quiero retarte a añadir algo más. Que empieces a leer estos pasajes que hemos tenido en este mensaje. Y lee estos pasajes bíblicos hasta que puedas volver a escribir tu guión. Y quiero cerrar con un cuarto pasaje. Y no has terminado con este reto hasta que puedas leer y creer y reclamar esta verdad para ti. Esta es la oración con la que vamos a cerrar. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos amigos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha dado a conocer lo que seremos. Pero sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Amén. Salgamos a hacer Jesús famoso.